العمر في سهو وفي لهو وفي خسر فيا ضيعات ما أنفقت في الأيام من عمري وما لي في الذي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, queridos hermanos y preciadas hermanas, a una clase especial en la cual trataremos la quinta lección del libro del ayuno, del libro Manhaj Salikin, con la explicación de nuestro querido Sheikh Usama al-Utaybi, Hafidahullah. Queridos hermanos y preciadas hermanas, un apunte importante es que estas clases son bilingües. Por lo tanto, primero escucharéis al Sheikh explicando el libro en árabe y luego escucharéis la traducción simultánea al español. Insha'Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لكم أيها الإخوة الكرام في أسبانيا ومن يسمع من الإخوة والأخوات. نعم. Alabado sea Allah, Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean sobre nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su familia y todos sus compañeros. Dicho esto, esta es la quinta clase de la explicación del libro del ayuno, del libro Manhaj Salikin, traducido como El método de los que siguen el camino, del gran sabio Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, que Allah Ta'ala tenga misericordia de él, para vosotros, nobles hermanos en España, y para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. قال رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. ذكر في هذه المسألة حكم الحامل والمرضع في الصيام. والحامل هي التي حملت في بطنها بجنين، سواء كان قبل تخلقه أو بعد تخلقه، سواء كان الحمل له شهر أو 9 أشهر. والمرضع هي التي ولدت ولها ولد ترضعه، أو كان هذا الولد ليس لها وإنما هي مرضع ترضع ولد غيرها. المهم أنها عندها لبن الولادة وترضع طفلا. فهذا هو معنى الحامل ومعنى المرضع. El autor, que Allah Ta'ala tenga misericordia de él, dijo: la mujer embarazada y la mujer lactante, si temen por sus hijos, rompen el ayuno, y luego deben recuperar los días, y además dan de comer a un pobre por cada día que no ayunaron. Aquí mencionó el juicio de la embarazada y la lactante en el ayuno. La embarazada es aquella que lleva en su vientre un feto, ya sea antes de que se forme completamente o después, tanto si el embarazo tiene un mes como si tiene 9 meses. Y la lactante es la mujer que ha dado a luz y tiene un hijo al que amamanta, o incluso si no es su hijo, sino que amamanta al hijo de otra persona. Lo importante es que tenga leche materna y que alimente a un niño. Este es el significado de embarazada y de lactante. وكلمة الحامل تقابلها الحائل. فالحائل هي المرأة التي ليست بحامل، وأما الحامل فهي التي في بطنها جنين أو بداية حمل، ولو كان في العلقة أو المضغة. La palabra embarazada, hamil, se opone a la palabra no embarazada, ha'il. Así, la no embarazada es la mujer que no tiene un hijo en su vientre, mientras que la embarazada es la que lleva en su vientre un feto, aunque esté en las primeras etapas del embarazo, como la etapa de alaq, coágulo, o de mudghah, masa compacta, siendo aún un embrión. والأصل في الحامل أن تكون بحمل مباح، لكن لو قدر على أنها قد ارتكبت جرما أو كانت كافرة فزنت
فحملت ثم أسلمت، أو يعني أجرمت في حق نفسها وفعلت الفاحشة، فهذا الحكم أيضا للحامل ولو من سفاح، لأن الأمر يتعلق بجسد المرأة وقدرتها على الصوم. La norma general respecto al hámil, la mujer embarazada, es que su embarazo sea lícito, pero si ocurriera que la mujer cometió un pecado o era incrédula y cometió fornicación y después quedó embarazada y luego abrazó el Islam, o cometió una falta grave, igualmente se le aplica el mismo juicio, aunque haya sucedido mediante relaciones sexuales ilícitas, porque el asunto tiene relación con el cuerpo de la mujer y su capacidad de ayunar. فالمريض الفاسق والمريض الطائع كلاهما يباح له الفطر بسبب المرض، فالانفكاك في الجهة منفكة من حيث سبب الحمل، فالمقصود هنا الحامل التي تحمل في بطنها حملا ولو لم يكن بطريق شرعي، فهذا حكمه حكم شرعي مع عظم جرم الزنا. De la misma forma que al enfermo desobediente y al enfermo obediente se les permite romper el ayuno por la enfermedad, pues el permiso de romper el ayuno está desvinculado del motivo del embarazo. Lo que se quiere decir aquí es que la embarazada es aquella que porta algo en su vientre incluso si el embarazo no fue de una forma lícita. El juicio aquí es para toda mujer embarazada. Este es el juicio islámico, aun con la inmensidad del delito que supone la fornicación, el zina. والمرضع لابد أن يخرج منها الحليب، أو يعني يخرج من ثديها ما ترضع به طفلها. أما إذا كانت لا يوجد عندها ما يخرج من الثدي، وإنما يمص الطفل ثديها بدون حليب ولا شيء، فهذه ليست بمرضع، يعني أن يتخذ الطفل ثدي المرأة لهاية يتلهى به ولكن ليس يخرج منها شيء، فهذه ليست بمرضع. المرضع لابد من أن يكون هناك جهد تبذله وهو الإرضاع، وهو يخرج من جسدها ما يكون موهنا له، نعم، مسببا لجواز الفطر. La lactante, por su parte, debe tener leche que sale de su pecho con el cual alimenta a su hijo. Si no tiene leche y el niño simplemente se entretiene con el pecho de la mujer como si fuera un chupete, pero sin que salga leche, entonces ella no es considerada lactante. Para considerarse lactante debe haber un esfuerzo que se lleve a cabo, que es el irda, amamantar, y de cuyo cuerpo sale leche que alimenta al niño, lo cual puede debilitar su cuerpo y por ello se le permite romper el ayuno. قال هنا: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، بمعنى أن المرأة تحمل في بطنها حملا هو ولدها عموما، والمرضع ترضع ولدها الذي هو من صلبها، من صلب زوجها مثلا، أو من بطنها، أو ترضع شخصا آخر هي أمه بالرضاعة، ولدها بالرضاعة أو بنتها بالرضاعة. فإذا خافت إذا صامت أن لا يكون عندها من الحليب اللبن ما يغذي الطفل، يعني يجوع الطفل، خافت على الطفل أن يتأذى بنقص الطعام، أو خافت على الحمل الذي في بطنها أن لا يصله الدم بالغذاء بسبب الصوم والجوع والعطش في نهار رمضان، فإذا خافت أن يسبب الصوم أذية لطفلها الذي في بطنها وهي الحامل، أو لطفلها الذي ترضعه وهي المرضع، فحينئذ جاز لها بإجماع العلماء، يعني جاز لها أن تفطر. El autor dijo aquí la embarazada y la lactante, si temen por sus hijos. Esto significa que la mujer lleva en su vientre un hijo y que la lactante amamanta a su hijo biológico o incluso a otro niño, que será considerado su hijo o hija por la lactancia. Si ella teme que al ayunar no tenga suficiente leche para alimentar al niño y que el niño pase hambre y sufra por la falta de alimento, o si teme que el feto en su vientre no reciba el alimento necesario a través de la sangre a causa del ayuno, del hambre y de la sed en los días de Ramadán,
Y si teme que el ayuno cause un daño a su hijo en el vientre, siendo ella embarazada, o a su hijo lactante, siendo lactante, entonces le está permitido por consenso de los sabios que no ayune. لكن ما الذي يجب عليها إذا أفطرت بسبب ولدها؟ قال هنا يجب عليها، قال القضاء، وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. فالواجب عليها على ما اختاره الشيخ هنا أن تقضي وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، يعني أنها إذا انتهى حملها ووضعت وقدرت على الصوم، أو أرضعت وانتهت الرضاعة وقدرت على الصوم، فإنها تقضي، إذا كانت طبعا متوفرة فيها الشروط، تقضي بدل الأيام التي أفطرتها، وليس فقط عليها القضاء، وعليها الإطعام بسبب الولد. Pero ¿qué debe hacer después si rompe el ayuno por causa de su hijo? Dijo, aquí ella debe recuperar los días y debe alimentar por cada día no ayunado a un pobre. Así que lo obligatorio para ella, según lo elegido por el Sheikh As-Sa'di aquí, es recuperar los días y que alimente por cada día no ayunado a un pobre, es decir, cuando termine su embarazo y dé a luz y tenga la capacidad de ayunar, o cuando amamante y termine de amamantar y tenga la capacidad de ayunar, entonces debe recuperar los días que no ayunó, siempre y cuando se cumplan en ella las condiciones. Recuperar los días que no ayunó, pero no solo debe recuperar, sino que también debe alimentar a un pobre por motivo del hijo. فالإطعام بسبب الولد، تغرم وتطعم عن كل يوم مسكينا، نصف صاع من التمر أو كذا، أو مد، على خلاف بين العلماء من بكيفية إطعام المسكين. عموما هذا قول من أقوال العلماء، وهو المعتمد عند الحنابلة، أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فعليهما أمران: الأول القضاء، الثاني الإطعام، وهو أيضا قول عند المالكية والمعتمد عند الشافعية. والدليل على ذلك عندهم: أما القضاء فلأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Entonces, la alimentación es por causa del hijo. Ella debe saldarlo dando comida a un pobre por cada día no ayunado, ya sea medio sa', que son 4 muds de dátiles, o algo similar, o un mud, que es la medida que corresponde al volumen que cabe entre las dos manos medianas juntas, llenas con un alimento seco. Existe diferencia de opinión sobre cómo alimentar al pobre, pero en general, esta es una de las opiniones de los sabios, y es la opinión adoptada por la escuela Hanbalí, que la embarazada y la que amamanta, si temen por sus hijos, entonces tienen dos obligaciones. La primera, recuperar los días. La segunda, alimentar por cada día no ayunado a un pobre. Y esta también es una opinión en la escuela Maliki, y es la opinión adoptada en la escuela Shafi'i. Y su evidencia para ello es la siguiente. En cuanto a recuperar los días, es porque Allah, glorificado y exaltado sea, dijo en la traducción aproximada en el Corán del versículo 184 de la Sura Al-Baqarah: y quien de vosotros estuviera enfermo o de viaje deberá reponer posteriormente los días no ayunados. وقالوا الحامل والمرضع في حكم المريض فيجب عليها القضاء، هذا دليلهم من ناحية القضاء. وأما من ناحية الإطعام فاستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقالوا هذه نزلت في الحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما فإنهما يطعمان، كما صح بذلك الأثر عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. Y dijeron, la embarazada y la que amamanta tienen el mismo juicio que el enfermo, por lo tanto deben recuperar los días. Esta es su prueba respecto al recuperar.
Y en cuanto a alimentar, se basaron en la traducción de la palabra de Allah Ta'ala, versículo 184 de la Sura Al-Baqarah, y aquellos a quienes el ayuno les suponga una gran dificultad y no ayunen, como por ejemplo el anciano o el enfermo crónico que no espera restablecerse, tendrán que alimentar a un pobre por día no ayunado como compensación. Y dijeron que este versículo fue revelado aludiendo a la embarazada y a la que amamanta, si temen por sus hijos. Entonces deben alimentar. Y esto está confirmado en el relato auténtico de Abdullah ibn Abbas y de Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con todos ellos. وهناك قول ثان عند العلماء أن عليها القضاء فقط وليس عليها الإطعام والفدية، وهذا القول الذي ذهب إليه الأحناف، وهو قول عند أو رواية عن الإمام مالك رحمه الله. ودليلهم في القضاء الآية التي سبق ذكرها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقالوا الفدية لم ترد في الكتاب ولا في السنة، والذي ورد في الكتاب وعلى الذين يطيقونه قال هذا خاص بالرجل الكبير في السن والمريض الذي لا يرجى برؤه. Y existe una segunda opinión entre los sabios en la que dicen que ellas solo deben recuperar los días y que no deben alimentar como expiación. Esta es la opinión de la escuela Hanafi y también lo relató el imam Malik, que Allah tenga misericordia de él. Y su evidencia para recuperar los días no ayunados es el mismo versículo mencionado anteriormente, el 184 de la Sura Al-Baqarah, en el que dice la traducción aproximada: y quien de vosotros estuviera enfermo o de viaje deberá reponer posteriormente los días no ayunados. Y dijeron: la expiación no está mencionada ni en el Corán, el libro, ni en la Sunna. Lo que está mencionado en el libro es: y aquellos a quienes el ayuno les suponga una gran dificultad tendrán que alimentar a un pobre por día no ayunado como compensación. Dijeron: esto es específico del anciano y para el enfermo crónico que no tiene esperanza de curarse. والقول الثالث، هناك قول ثالث عند المالكية، وهو التفريق بين الحامل والمرضع. فقالوا الحامل عليها القضاء فقط، والمرضع عليها إذا خافت طبعا على ولدها عليها القضاء والإطعام بسبب الولد. أما الحامل لأنه في بطنها فهو في نفسها، فجعلوا خوفها على جنينها خوفا على نفسها، فلذلك قالوا هي كالمريض وليس عليها إلا القضاء. وأما إذا خافت على الولد هذا أمر خارج عنها، يعني ليس لأجل جسدها، لأجل ولدها، فقالوا إذن عليها فدية. ففرقوا بين المرضع والحامل، فجعلوا الحامل عليها القضاء فقط، وأما المرضع فقالوا عليها القضاء والإطعام. Y la tercera opinión, que es de algunos malikis, que consiste en diferenciar entre la embarazada y la que amamanta. Dijeron: la embarazada solo debe recuperar los días no ayunados, y la que amamanta, si teme por su hijo, debe recuperar los días que no ayunó y también alimentar o dar de comer por causa del hijo. En cambio, la embarazada, como su hijo está en su vientre, consideraron que es parte de ella misma. Entonces consideraron el temor por su feto como el temor por ella misma, y por eso dijeron que es como el enfermo, y solo debe recuperar los días que no ayunó. Pero, si el temor es por el hijo al amamantar, esto es algo externo a ella, no por su cuerpo, sino por el hijo. Entonces dijeron que en este caso también debe expiar, es decir, dar alimento a un pobre por cada día no ayunado. Así, de esta manera, diferenciaron entre la embarazada y la que amamanta. La embarazada solo debe recuperar los días que no ayunó y la que amamanta debe recuperar y alimentar o dar de comer a un pobre por cada día no ayunado. هناك قول رابع صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس في رواية مشهورة أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما
فإنهما يعفيان من القضاء أصلا ويجب عليهما الفدية فقط. وقالوا هي ليست مريضة حتى يقال عنها عليها القضاء، قالوا فقط عليها الإطعام تخفيفا من رب العالمين، استدلالا بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا هذه نزلت في الحائض، في المرأة، في الرجل، في الكبير والعاجز يعني، وكذلك في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما. Existe una cuarta opinión. Se ha verificado de Abdullah ibn Omar radiallahu anh y de Ibn Abbas radiallahu anh en una famosa narración que la embarazada y la camamanta, si temen por sus hijos, se les exime totalmente de recuperar los días no ayunados y solo deben dar la fidia, la expiación, alimentando a un pobre por cada día no ayunado. Y dijeron, ella no está enferma para que se le obligue a recuperar. Dijeron, solo debe alimentar, como una facilidad del Señor de los mundos. Y se basaron en la palabra de Allah el Altísimo, y aquellos a quienes el ayuno les suponga una gran dificultad, tendrán que alimentar a un pobre por día no ayunado como compensación. Versículo 184 de la Sura Al-Baqarah. Dijeron, este versículo fue revelado para el anciano, para el incapaz y también para la embarazada y la camamanta, si temen por sus hijos. وكان ابن عمر ينص على أنه لا تقضي المرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، وإنما عليهما فقط الإطعام عن كل يوم مسكينا. والذي ذهب إليه عبد الله بن عمر وابن عباس مخالف بما قاله هؤلاء العلماء، يعني خالفهم علماء، وصار يعني مثل هذا القول كأنه مهجور عند أهل العلم، فلم يقل به أحد من أهل المذاهب والمتأخرون من العلماء الذين قبل عصرنا هذا. فلا سيما أنه قد ورد رواية صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أوجب عليها القضاء، الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أوجب عليهما القضاء. فابن عباس وإن كان ثبت عنه رواية أنه عليهما الإطعام، فقد ثبتت عنه رواية أيضا عليهما الصيام، القضاء. Y así, Ibn Omar, radiallahu anh, declaró que la mujer embarazada y la que amamanta, si temen por sus hijos, no deben recuperar los días que no ayunaron, sino que solo deben alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Y lo que adoptó Abdullah ibn Omar e Ibn Abbas es diferente a lo que dijeron estos sabios, es decir, otros sabios lo contradijeron. Y entonces esta opinión quedó como abandonada entre la gente de conocimiento, pues ninguno de los sabios de las escuelas jurídicas la dijo, ni tampoco los sabios posteriores a ellos, que fueron anteriores a nuestra época. Sobre todo habiéndose transmitido una narración auténtica de Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, donde él obligó a la embarazada y a la que amamanta, si temían por sus hijos, a recuperar los días que no ayunaron. Así que, aunque de Ibn Abbas se transmitió una narración en la que debían dar comida, también se transmitió otra narración de él en la que debían ayunar, es decir, recuperar los días no ayunados. فمثل هذا الأمر يؤخذ بالاحتياط، وأن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أنهما إذا أفطرتا فعليهما القضاء والكفارة خروجا من الخلاف واحتياطا في الدين. وأما إذا أفطرت المرأة الحامل والمرضع خوفا على نفسها لا على ولدها، وإنما خشيت على نفسها الإغماء أو التعب والإرهاق، خافت على نفسها، فقد أجمع العلماء أن عليها القضاء فقط، أن عليها القضاء فقط، ليس عليها إطعام، إنما الخلاف في ذلك إذا كانت خافت على ولدها. أما إذا خافت على جسدها على نفسها فإنها تفطر وتقضي فقط باتفاق العلماء. Entonces, en un asunto así, se toma el camino de la precaución, que la embarazada y la que amamanta, si temen por sus hijos y si rompen el ayuno, deben recuperar los días y alimentar a un pobre por cada día no ayunado.
para salir de la diferencia de opiniones y ser cuidadosos en la religión. En cuanto a si la mujer embarazada o la que amamanta rompen el ayuno por miedo a ellas mismas, no por el hijo, sino porque temen desmayarse o cansarse en exceso o agotarse demasiado, si temen por sí mismas, entonces hay consenso entre los sabios de que solo deben recuperar los días que no ayunaron, no deben dar comida. Es decir, la diferencia de opinión existe solo si teme por el hijo, pero si teme por su propio cuerpo, por ella misma, entonces rompe el ayuno y solo debe recuperarlo, por consenso unánime de los sabios. ثم قال رحمه الله تعالى: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ذكر هنا حكم الرجل الذي يعجز عن الصوم، يعني لا يستطيع الصوم، إما بسبب كبر سنه، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فالرجل أو المرأة إذا كبر في السن قد يصل إلى مرحلة يعجزان عن الصوم. Luego dijo el autor, que Allah tenga misericordia de él, el que es incapaz de ayunar debido a la vejez o a una enfermedad de la cual no hay esperanza de curación, debe alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Aquí mencionó el juicio del hombre que es incapaz de ayunar, es decir, que no puede ayunar, ya sea por su avanzada edad, como dijo Allah sobre Zacarías, en la traducción aproximada del versículo 4 de la Sura Maryam, dijo: Señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabeza se ha llenado de canas. Entonces, el hombre o la mujer, cuando llega a la vejez, pueden alcanzar una etapa en la que ya no tienen capacidad de ayunar. قد يصلان إلى مرحلة يعجزان عن الصوم. لا تستطيع المرأة ولا الرجل الكبير في السن إذا بلغ الوهن فيه في جسده وهن شديد يعجز عن الصوم، يموت أو يمرض إذا لم يأكل أو يشرب. فهذا العاجز بسبب كبر سنه أو بسبب مرض يمنعه من الصوم، يعني لا يقدر مع هذا المرض أن يصوم، كالذي عنده مرض السكر شديد أو عنده مرض غير السكر ويأخذ الأدوية لزاما في الليل والنهار، يعني لابد في النهار يشرب الدواء. وهذا المرض لا يرجى برؤه عادة، يعني في عرف الناس أن هذا المرض لا دواء له وأنه لا يزول من الإنسان، يبقى حتى الموت. Pueden llegar a una etapa en la que no tienen la capacidad de ayunar, ni la mujer anciana ni el hombre anciano cuando sus cuerpos llegan a una gran debilidad y ya no tienen fuerzas. No tienen capacidad de ayunar porque podrían morir o enfermar si no comen ni beben. Entonces, quien es incapaz por la vejez o por una enfermedad que le impide ayunar, es decir, que con esa enfermedad no puede ayunar, como quien tiene una diabetes severa o tiene otra enfermedad diferente a la diabetes y necesita medicación imprescindible de día y de noche, es decir, que debe tomarla incluso en el día. Y de esa enfermedad normalmente no hay esperanza de curación, es decir, es conocido entre la gente que no hay remedio para esta enfermedad y que permanecerá así hasta la muerte. عرفا قد يشفيه الله، فإذا كان مرض بهذا المرض كمرض السرطان إذا كان شديدا أو السكر المزمن فإنه يجوز له الفطر وليس عليه القضاء، لأنه لا يملك وقتا للقضاء لأنه إلى الموت، وإنما عليه الإطعام كما صح بذلك، يعني كما في القرآن: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Según lo reconocido ante la gente, aunque claro, Allah puede curarlo, pero si es una enfermedad de este tipo, como un cáncer severo o una diabetes crónica, entonces puede romper el ayuno y no debe recuperar los días que no ayunó porque no posee un tiempo para recuperarlo, ya que seguiría hasta la muerte, y solo debería dar comida, como está establecido en el Corán, la Sura al-Baqara, versículo 184, la traducción aproximada, y aquellos a quienes el ayuno les suponga una gran dificultad tendrán que alimentar a un pobre por día no ayunado como compensación.
وكما فعل أنس رضي الله عنه، كان لما كبر في السن لم يستطع الصوم، فكان يجمع 30 مسكينا فيطعمهم غداء أو عشاء، نعم، فيكفيه عن جميع الشهر. وأما المريض الذي يرجى برؤه فقد سبق أن عليه إذا أفطر أن يقضي متى ما شفي. والمريض الذي لا يرجى برؤه والعاجز عن الصوم لا يجب على وليه لا في الحياة ولا بعد الممات أن يصوم عنه، سقط عنه الصوم في حياته. Y como hizo Anas, que Allah esté complacido con él, que cuando llegó a la vejez y no tenía capacidad de ayunar, reunía a 30 pobres y los alimentaba, dándoles comida al mediodía o por la noche, y eso le bastaba por todo el mes. Y en cuanto al enfermo que sí se espera que se recupere, ya se explicó que si rompe el ayuno debe recuperar los días cuando se cure, y el enfermo que no se espera que se recupere, y el que es incapaz de ayunar, no es obligatorio para ellos ayunar, ni en vida ni después de su muerte alguien que ayune en su lugar. Se le ha liberado de la obligación del ayuno en su vida. المريض الذي لا يرجى برؤه والعاجز عن الصوم إذا مات أو كان حيا لا يجب ولا يستحب في حق أحد من أولاده أو أقاربه أن يصوم عنه، لأن الله سبحانه وتعالى عفى عنه، نعم، وأوجب عليه الفدية. فإذا كان لم يفدي هذا الكبير في السن أو هذا المريض الذي لا يرجى برؤه، فحينئذ ولده أو وليه يطعم مسكينا عن كل يوم، نعم. El enfermo que no se espera que se recupere y el que es incapaz de ayunar, tanto si muere como si sigue vivo, no es obligatorio ni recomendable en lo que concierne a sus hijos o parientes que ayunen en su lugar, porque Allah, glorificado y exaltado sea, lo eximió. Así es, pero le obligó la expiación. Entonces, si es anciano o es enfermo, que no se espera que se recupere, no pagó la expiación, en ese caso su hijo o su responsable da de comer a un pobre por cada día que no ayunó. أما من كان مرضا يرجى برؤه، أو كان يعني لزمه صيام وكسل ولم يصم ومات، فقد اختلف العلماء في قضاء الصوم عنه إذا مات، ممن وجب عليه الصوم وليس الفدية. فاختلف العلماء في حكم الواجب على وليه، فمنهم من قال يجب عليه القضاء، أن يقضي أولاده عنه، ومنهم من قال يجب عليهم الإطعام ولا يجب القضاء، ومنهم من قال لا شيء عليهم لأن هذا من ما يتحمله هو. En cuanto a quien está enfermo, con una enfermedad de la cual se espera su curación, o bien le correspondía ayunar y fue descuidado y no ayunó y murió, entonces los sabios discreparon sobre si se debe recuperar el ayuno por él después de su muerte, hablando de quien le era obligatorio ayunar, y no de quien debía la expiación. Entonces los sabios discreparon acerca de la norma sobre la obligación de su responsable. Algunos sabios dijeron, es un deber para él recuperarlo, que sus hijos deben recuperar el ayuno por él. Y otros dijeron, deben dar comida y no recuperar. Y otros dijeron, no hay nada obligatorio sobre ellos, porque esto era algo que correspondía a él mismo. أما إذا كان عليه نذر فهذا الذي يقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحدهم عن النذر في الصيام ومات وعليه نذر قال حق الله أولى بالوفاء، وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فسرها هؤلاء العلماء بالنذر. والذين قالوا بوجوب القضاء على ورثته أوليائه استدلوا بعموم الحديث، وقالوا إنه لا فرق بين النذر والفرض، بل الفرض أولى وهو حق الله، للأمر الجامع بينهما، حق الله يعني العلة حق الله أولى بالوفاء. En cambio, si tenía un voto
un nadr, es decir, un compromiso personal con Allah, entonces este sí se recupera. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando alguien le preguntó acerca de un voto de ayuno y la persona murió teniendo un voto pendiente, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el derecho de Allah es más digno de ser cumplido. Y dijo también, quien muere y tiene un ayuno pendiente, que su responsable ayune por él. Estos sabios lo interpretaron respecto al voto, pero quienes dijeron que es obligatorio para sus sucesores o responsables recuperarlo en su lugar, basaron su opinión en el carácter general del hadith y dijeron que no hay diferencia entre el voto y el ayuno obligatorio, sino que el ayuno obligatorio tiene aún más prioridad, dado que es un derecho de Allah. El asunto abarca las dos cosas. La causa es la misma. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el derecho de Allah es más digno de ser cumplido. فصوم رمضان حق الله أيضا، ليس فقط النذر. فلذلك من مات وعليه صوم فيستحب لأبنائه، وهذا هو الأولى، وقول بعض العلماء أنه واجب عليهم أن يقضوا عنه سواء كان نذرا أو كان صوم فريضة رمضان، ما دام أنه لم يكن ممن سقط عنه الصوم كالمريض الذي لا يرجى برؤه وكالعاجز، يعني هذان ليس عليهما قضاء. أما المريض الذي يرجى برؤه أو الذي كسل وأفطر فهنا يصوم عنه أولياءه. نعم. Por lo tanto, el ayuno de Ramadán también es un derecho de Allah, no solamente el voto. Por esta razón, quien muere teniendo un ayuno pendiente es recomendable que sus hijos ayunen por él, y esto es lo más prioritario. Y algunos sabios dijeron que es incluso obligatorio para ellos ayunar en su lugar, ya sea que se trate de un voto o del ayuno obligatorio de Ramadán, siempre que él no fuera de aquellos a quienes se le exime del ayuno, como el enfermo sin esperanza de cura o el incapacitado. Es decir, estos dos no deben recuperar, pero quien no ayunó debido a una enfermedad de la cual se esperaba recuperación y no recuperó su ayuno por dejadez, en este caso, sus responsables ayunan por él. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طبعا ترجمة هذا الكلام ليس بلازم، لكن ترجمة الذي سأقوله الآن. Luego dijo el autor, que Allah tenga misericordia de él, quien rompa el ayuno solo deberá recuperarlo si es que rompió el ayuno con comida, con bebida, con vómito provocado, con ventosas, es decir, hijama, o con eyaculación por contacto directo. Sin embargo, quien rompió el ayuno con relaciones íntimas, pues en ese caso debe recuperar y liberar a un esclavo. Y si no encuentra un esclavo, debe ayunar 2 meses consecutivos. Y si no puede, debe alimentar a 70 pobres. Claro, la explicación detallada de esto no es necesaria, pero la explicación de lo que viene ahora sí lo es. ذكر رحمه الله تعالى أن من أفطر عامدا ليس ناسيا، النسيان له حكم سيأتي. من أفطر عامدا فعليه القضاء فقط، يقضي. إن كان مريضا أو كان مريض معذور، لكن الكلام حول هنا من تعمد، يعني أفطر وليس عنده عذر. هنا مع تقدير الكلام من أفطر بدون عذر ماذا عليه؟ فعليه القضاء. طب من الذي بعذر؟ المسافر، المريض، الحامل والمرضع والعاجز عن الصوم. Mencionó el autor, que Allah Ta'ala tenga misericordia de él, que quien rompe el ayuno a propósito, no por olvido, porque el olvido tiene otra norma que se mencionará después,
sino que quien lo rompe a propósito debe recuperarlo solamente. Si estaba enfermo, el enfermo está excusado. Pero la cuestión aquí es sobre quien lo hace adrede, es decir, rompe el ayuno sin tener excusa. Entonces, ¿qué le corresponde? Le corresponde recuperar. Y quienes tienen excusa son el viajero, el enfermo, la embarazada, la que amamanta y el incapaz de ayunar. الكلام هنا عن من أفطر بدون عذر، فماذا عليه؟ ينقسم الإفطار إلى قسمين، قسم عليه القضاء فقط، وقسم عليه القضاء والكفارة المغلظة فقط، قسمان. فمن أفطر بجماع سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، لكن من أفطر بجماع عليه القضاء وكفارة مغلظة. أما من أفطر بغير الجماع من المفطرات المتنوعة بأي مفطر غير الجماع فإنه عليه القضاء فقط، حتى لو كان إفطاره بالردة. اختلف العلماء في ذلك، ولكن ليس عليه كفارة مغلظة، فقط عليه القضاء. Pero el tema aquí es sobre quien rompe el ayuno sin excusa. ¿Qué debe hacer? Romper el ayuno sin excusa se divide en dos categorías. Una que solo requiere recuperar y otra que requiere recuperar y también una expiación severa. Entonces, quien rompe el ayuno con relaciones íntimas, como se explicará en la próxima lección, inshallah, debe recuperar y pagar una expiación severa. Y quien rompe el ayuno con otra cosa distinta de las relaciones íntimas, con cualquier otra cosa que anule el ayuno, excepto tener relaciones íntimas, entonces solo debe recuperar, incluso si lo rompió por apostasía. Los sabios discreparon en esto, pero de todas formas no debe expiación severa, sino que solo debe recuperar. من أفطر عامدا بدون عذر بغير جماع فعليه القضاء فقط ولا فدية عليه، إلا في حالة أو في حال سأذكره فيما بعد إن شاء الله. إذن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ في الفقرتين هو يتعلق ببيان المفطرات وحكمها، في بيان المفطرات وحكمها. Quien rompe el ayuno a propósito, sin justificación, pero por una causa distinta a la de mantener relaciones íntimas, entonces solo debe recuperar y no debe pagar expiación, excepto en un caso o en una situación que mencionaré más adelante, inshallah. Entonces, estas palabras que mencionó el Sheikh en los dos párrafos se refieren a la explicación de los asuntos que invalidan el ayuno y sus normas. Es decir, es una aclaración sobre los actos que anulan el ayuno y cuál es su juicio. إذا درسنا القادم إن شاء الله تعالى في بيان المفطرات، مع بيان أن تفويت يوم من رمضان بدون عذر لا يكافئه صيام السنة كلها، فلا يوجد يوم من الأيام في كل السنة يوازي صومه صوم رمضان، يوم من رمضان. Por lo tanto, nuestra próxima lección, inshallah, será sobre la explicación detallada de los invalidantes del ayuno, destacando que perder un solo día de Ramadán sin excusa válida no lo compensa ni siquiera ayunando todo un año completo, porque no existe ningún día en todo el año que sea equivalente en valor al ayuno de un día de Ramadán, un solo día de Ramadán. قد ثبت في ذلك الأثر عن عبد الله عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما، حيث قال: من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله عز وجل. إذن ورد في ذلك الأثر من صام عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أفطر يوما من رمضان لم يجزه، من أفطر يوما من رمضان
يعني من غير علة. المقصود هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من غير علة. من أفطر يوما من رمضان لم يجزه صيام الدهر وإن صامه، أو لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. طبعا نص أيضا من غير رخصة. Y está confirmado un relato en este sentido, transmitido de Abu Huraira y de Ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con ambos. Ellos dijeron: quien rompa un día de Ramadán sin excusa no podrá compensarlo aunque ayune todo el año, hasta que se encuentre con Allah glorificado y exaltado sea. Por lo tanto, se narró este relato en el que Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, dijo: quien rompa un día de Ramadán no le será suficiente, es decir, sin causa válida. El sentido aquí, transmitido por Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, es sin excusa. Quien rompa un día de Ramadán no podrá compensarlo aunque ayune todo el año, aunque lo hiciera. Es decir, no alcanzará la misma recompensa aunque lo ayunara. Y está mencionado explícitamente sin permiso, ruksa. أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. روي هذا مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قد ذكره الإمام البخاري في صحيحه بصيغة التمريض معلقا ليس مسندا، فقال: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، يعني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: من أفطر يوم من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. فهذا مرفوع لكنه ضعيف. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, narró esto con un hadith atribuido al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, es decir, marfu', lo elevó, pero no es auténtico. El Imam al-Bukhari lo mencionó en su Sahih, pero con una forma de debilitamiento, bisagati tamrid, y de manera suspendida, no con una cadena y isnad completa. Pues dijo, y se menciona de Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, que lo elevó, es decir, que él atribuyó al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. El hadith dice: quien rompa un día de Ramadán sin excusa ni enfermedad, no lo compensará ayunar toda la vida aunque lo hiciera. Este hadith, aunque está elevado al profeta sallallahu alaihi wasallam como marfu', pero es débil. وأشار البخاري رحمه الله تعالى إلى ضعفه بقوله: ويذكر. نعم. وعلته المطوس، وهو رجل مجهول. الراوي عن أبي هريرة والد أبي المطوس اسمه يزيد. فالمهم هذا الرجل الذي هو والد أبي المطوس رجل مجهول، تفرد عنه ولده بالرواية عن أبي هريرة هذا الحديث. حديث ضعيف لكنه صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا. أكتفي بهذا القدر. طبعا يعني أنه لا يوازيه، لكن هذا لا يمنع أن عليه القضاء. نعم. El Imam al-Bukhari, rahimahullah, señaló su debilidad al decir se menciona, es decir, añade en el hadith que se menciona de Abu Huraira que lo elevó al profeta sallallahu alaihi wasallam y de esta forma lo debilita. La causa es que en la cadena está al-Mutawis, un hombre desconocido. El que narra sobre Abu Huraira es el padre de Abu al-Mutawis, cuyo nombre es Yazid. Lo importante aquí es que este hombre, el padre de Abu al-Mutawis, es un narrador desconocido, y su hijo fue el único que transmitió sobre Abu Huraira en este hadith. Por lo tanto, este hadith en su forma elevada, marfu', es débil, pero sí que es auténtico de Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, en su forma detenida, mawquf. Y con esto basta. Claro, el sentido es que no se iguala, es decir, no se iguala el día de Ramadán, que no se ayune sin excusa. Pero esto no impide que deba recuperar ese día perdido. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Continuaremos, inshallah, en la próxima lección. Y Allah sabe más. Que la paz y las bendiciones sean sobre nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y toda alabanza pertenece a Allah, Señor de los mundos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y aquí terminamos con la lección de hoy. Continuaremos, inshallah, en la próxima lección, y Allah sabe más.
y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Espero que la lección os haya sido de gran beneficio, queridos hermanos y respetadas hermanas, y cualquier duda la podéis dejar en el vídeo de YouTube o en el bot de Telegram. Y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس